Revisaremos el tema de gota y empezaremos diciendo que la gota es un padecimiento que es causado por una anormalidad en el metabolismo de las purinas, que condiciona hiperuricemia y artropatía por depósito y la liberación consecuente de los cristales de urato monosódico de ácido úrico hacia el interior de la articulación y tejidos periarticulares. La hiperuricemia puede ser asintomática, pero el riesgo de artropatía o de nefropatía aumenta conforme lo hace la concentración de urato en suero a más de 0.4 miliosmoles por litro. Esto quiere decir que en el varón sería el equivalente a 7 miligramos por 100 mililitros en sangre, y en la mujer sería de 0.35 miliosmoles por litro, o el equivalente a 6 miligramos por 100 mililitros en suero. Acerca de la etiología, la hiperuricemia se clasifica como primaria y es en la cual no se detecta ningún otro trastorno. La hiperuricemia secundaria es la consecuencia de otros estados patológicos. La hiperuricemia, ya sea primaria o secundaria, pueden depender de la producción excesiva de ácido úrico o de la excreción insuficiente del metabolito por parte del riñón. El ácido úrico es sintetizado a partir de los ácidos nucleicos por la vía de la hipoxantina y de la xantina. La enzima xantino-oxidasa controla la formación de xantina a partir de la hipoxantina y de la xantina. Por lo tanto, la degradación de purinas con la consecuente formación de ácido úrico lo vemos expresado en este cuadro, en donde vemos que la nucleotidasa va a estar o va a formar parte de la adenosina y la desaminasa de la hipoxantina. La adenosina, junto con la ribosa o la nucleotidasa, nos va a condicionar que haya alteraciones importantes. La xantina oxidasa va a participar mediante la acción de las moléculas que se dan de agua y oxígeno mediante la participación de la desaminasa. La desaminasa se va a transformar en xantina a través del producto que viene del GMP, de la guanosina, la guanina, y se va a incorporar a la xantina, produciendo que a través de la xantina oxidasa y acción del agua y las moléculas de oxígeno libre, nos dé la formación del ácido úrico. Las causas de hiperuricemia se consideran primarias y secundarias. La primaria puede ser debida a una producción excesiva, como lo es la forma idiopática o las deficiencias enzimáticas hereditarias de la hipoxantina fosforibosiltransferasa con la glucosa 6-fosfato, o bien puede ser debida a una menor excreción. Las causas de hiperuricemia secundaria pueden ser por una producción excesiva también, como se puede manifestar
en los trastornos mieloproliferativos, como el cáncer, la leucemia mieloide crónica, la policitemia vera, la anemia hemolítica, o bien en psoriasis. Dentro de las formas secundarias también puede ser debida a una menor excreción que puede ser favorecida por la acción de algunos fármacos, entre ellos los salicilatos, los diuréticos, la ciclosporina, la piracinamida o el etambutol. También se produce menor excreción en insuficiencia renal, en cetoacidosis, en la inanición prolongada o en intoxicación por plomo y en hipercalcemia. En la hiperuricemia primaria, el 90% de los casos se acompaña de una menor excreción de uratos y solamente el 10% por una producción excesiva. La hiperuricemia primaria se hereda como un rasgo poligénico y es más frecuente, como por ejemplo puede ser en las razas como los maori de Nueva Zelanda, y la forma primaria suele acompañar a otras anormalidades metabólicas como la hiperlipoproteinemia, la diabetes sacarina y la obesidad. En una pequeña proporción de pacientes con producción excesiva de ácido úrico se ha identificado efectos enzimáticos específicos. De ellos, el más conocido es el de la hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa, que es una enzima que ejerce inhibición por retroalimentación negativa en la síntesis de ácido úrico y que, al incrementar la síntesis de purinas endógenas, se va a llevar a cabo. La síntesis del ácido úrico a partir de los precursores, ya sea por una degradación de nucleoproteínas tisulares o por una región de unión del ácido nucleico. Participan de manera importante el ácido hialurónico o las purinas de los alimentos, que a su vez van a dar origen a la formación del ácido nucleico mediante el ácido inosínico. El ácido inosínico va a formar parte de la hipoxantina, la xantina, a su vez de la hipoxantina y la formación del ácido úrico de manera secundaria, mediante la acción de la enzima xantina oxidasa. Las cifras epidemiológicas nos indican que la gota es la artropatía inflamatoria más frecuente en hombres y en mujeres posmenopáusicas. En Estados Unidos, la prevalencia es de 3.9%, en tanto que en Nigeria en los varones es del 0.03% y en Taiwán es del 15%. El promedio en los países occidentales varía del 1 al 2% y se considera que el 10% de los individuos con hiperuricemia van a desarrollar gota. Entre un 80 y un 90% de los pacientes con gota tienen hiperuricemia. El resto puede tener gota sin hiperuricemia. Esta prevalencia va en aumento dado que se ha modificado mucho el estilo de vida y en ello influye, obviamente, la transgresión dietética, la ingestión de bebidas alcohólicas, entre otras.
El hablar de la patogenia de la artropatía por depósito de cristales de urato monosódico, debemos de tomar en consideración lo siguiente, que la precipitación y el depósito de los cristales de urato monosódico de ácido úrico se lleva a cabo en la membrana sinovial y en la cavidad articular, y que estos son factores que precipitan el ataque agudo. Esta activación de los mediadores de inflamación incluye la generación de cininas por la activación del factor de Hagemann y una mayor síntesis de leucotrienos a partir de ácidos grasos precursores. Estos componentes son agentes quimiotácticos de extraordinaria potencia para la agregación de polimorfonucleares. Los cristales de urato monosódico pueden inhibir la degradación normal de leucotrienos por los leucocitos hasta la producción de metabolitos inactivos. Y la liberación de estos mediadores incrementa la en la corriente sanguínea por la membrana sinovial y también por la permeabilidad vascular, así como la quimiotaxis de los leucotrienos y de los leucocitos. Los cristales de urato monosódico quedan cubiertos por inmunoglobulina de la clase IgG y las regiones constantes, la fracción constante de inmunoglobulina que también estimulan la quimiotaxis de los leucocitos por su afinidad con los receptores de la fracción constante de la inmunoglobulina. La liberación del ácido láctico de los leucocitos tiende a disminuir el pH sinovial, lo cual también hace y contribuye a la inflamación. Se considera que el ataque inicial de gota cede por sí solo, no requiere de tratamiento. Los factores que desencadenan en ocasiones el ataque agudo incluyen traumatismo articular, el incremento repentino del ácido úrico en suero por bebidas alcohólicas, o por excesos en la dieta, con un decremento repentino del ácido úrico por farmacoterapia. Otro mecanismo propuesto es que se ha intentado relacionar la predilección por la gota en la primera articulación metatarso-falángica con la frecuencia de cambios degenerativos y derrames traumáticos a este nivel. Durante el sueño o durante el reposo, se absorbe agua con mayor facilidad del derrame articular, en comparación con el urato, de tal forma que la concentración del ácido úrico aumenta hasta la sobresaturación y de esta manera es que se precipitan los cristales, induciendo el ataque agudo. Este mecanismo explica la tendencia de la gota a presentarse especialmente por la noche. Entre los factores propuestos para explicar la resolución natural de un ataque agudo de gota están la solubilización de los cristales dentro de la articulación por una mayor temperatura intraarticular. También la eliminación de cristales de la articulación por un mayor riego dentro de la membrana sinovial y la destrucción enzimática de dichas estructuras por mieloperoxidasa leucocítica. Otro mecanismo es que los polimorfonucleares que invaden la zona incrementarían el metabolismo
de algunos mediadores como los leucotrienos por productos secundarios inactivos. En los mecanismos del ataque agudo, se menciona que los depósitos tisulares de urato monosódico se liberan, ya lo habíamos comentado, al líquido sinovial por sobrecarga articular, por micro o macrotraumatismo y con un cambio brusco en los niveles de la uricemia. Y la sola presencia de cristales no genera la gota. Esto se debe cuando hay un adecuado aclaramiento por células mononucleares. Si no hay aclaramiento, va a haber proteólisis con la consiguiente formación de sustancias proinflamatorias y que hacen que haya reclutamiento de los polimorfonucleares. Los polimorfonucleares fagocitan, pero también se lisan y liberan enzimas proteolíticas. En tanto que cuando los monocitos liberan el factor transformador de crecimiento, esto produce también el mecanismo del ataque agudo. Se indica que el ataque inicial de gota no requiere tratamiento y se va a autolimitar en un periodo de 3 a 7 días. Los niveles de ácido úrico van a depender de la edad y del género. Se menciona que antes de la pubertad, hombres y mujeres tienen niveles bajos de ácido úrico. En la pubertad, el ácido úrico sube a un nivel que mantendrán a lo largo de toda la vida. Y se sabe que la enfermedad es rara antes de los 30 años de edad. En tanto que en las mujeres, la incidencia se incrementa en la menopausia. Si bien la gota primaria es extremadamente rara en mujeres. Y el paciente típico es un hombre con características de ser hipertenso, obeso y con predilección por el alcohol y algunos otros excesos, como puede ser la dieta. El cuadro clínico, ya habíamos comentado que la gota primaria es muy rara en mujeres, pero obviamente la hiperuricemia suele acompañar otros trastornos metabólicos como hiperlipidemia y diabetes. En la forma típica de la primera presentación en la articulación metatarso-falángica, se va a acompañar de dolor intenso, severo, postrante, que limita la ambulación, acompañada de hiperemia y la inflamación que va a impedir a veces que el paciente tolere tener el calcetín o el zapato. Hay dolor a la palpación y esto es notable porque el paciente no apoya el pie en el piso. Y en la noche, cuando se presenta el ataque, no tolera el roce de las sábanas. El inicio de la presentación es a la mitad de la noche. Cuando el ataque se presenta en el pie, se le llama podagra. Sin embargo, otros sitios anatómicos también pueden estar afectados, como son las articulaciones mediotarsianas, las rodillas, y se le llama gonagra, en la muñeca se llama quiragra y en los codos. El ataque inicial cede en 2 semanas y puede
acompañarse de algunos otros ataques entre ellos. Si persiste la hiperuricemia, hay tendencia a que los ataques de gota aparezcan a intervalos más breves y surge el ataque poliarticular. En la gota tofácea crónica se forman tofos de cristales de urato monosódico en el tejido conectivo, como puede ser en piel, tendones, ligamentos y obviamente en hueso. Podemos encontrar otro sitio clásico en el lóbulo de la oreja y, de manera secundaria, se va a presentar el depósito de cristales de urato monosódico en riñón, formando parte de un cuadro de nefrolitiasis. Estos tofos se van a formar en las prominencias óseas como son el antebrazo, el olecranon, manos y pies. Otros sitios menos típicos pueden estar en palmas. Los tofos, cuando no son tratados de manera adecuada y crecen de manera importante, o hay mayor número de eventos entre periodos agudos, se pueden ulcerar y pueden infectarse. Las lesiones en hueso producen unas lesiones características que se llaman ensacabocado o de mordedura de rata. Y si no es tratada la enfermedad, esta se va a transformar con el tiempo en una osteoartritis secundaria. La hiperuricemia crónica puede causar la nefropatía por el depósito de los uratos, por el depósito de cristales en los tejidos intersticiales del riñón que se manifiestan inicialmente por albuminuria e incapacidad de concentración de la orina con hipertensión arterial y con uremia. La insuficiencia renal aguda puede surgir por precipitación del ácido úrico en los túbulos renales en sujetos con enfermedades mieloproliferativas tratadas con quimioterapias de acción muy intensa. Los riesgos de que se formen cálculos de ácido úrico van a aumentar con el pH urinario bajo y cuando la orina es de poco volumen. El cuadro clínico de la artritis gotosa aguda se ve generalmente cuando afecta una sola articulación. Su instalación es rápida, es brusca, en menos de 24 horas, y ya habíamos comentado que la duración es de 3 a 7 días, se acompaña de malestar general, febrícula o fiebre. Existe la presencia en sangre, en la biometría hemática, de leucocitosis con neutrofilia y la afección oligo o poliarticular en gota crónica se puede presentar también de esta manera en gota crónica o secundaria. El Colegio Americano de Reumatología ha establecido los criterios para la artritis gotosa, teniendo una sensibilidad de 80%, una especificidad de 64% y un valor predictivo positivo del 80%, en tanto que el valor predictivo negativo es de 65%. Para ello, se requiere la identificación de cristales de urato monosódico en el líquido articular. Esto es un criterio absoluto.
con una especificidad del 100% y una sensibilidad del 84%. Otro criterio importante es la presencia de tofo con la presencia de cristales de urato monosódico, ya sea observados mediante microscopía de luz polarizada, con una especificidad del 99% y una sensibilidad de 30%. Aparte, se requiere de la presencia de 6 de 12 de los siguientes criterios. Que exista una máxima inflamación en el primer día de presentación. Que haya más de un ataque de artritis o un ataque de monoartritis. Que haya la observación del eritema. Que exista dolor o inflamación de la primera articulación metatarsofalángica. Que haya compromiso unilateral de la primera articulación metatarsofalángica. Que haya compromiso unilateral del tarso. La presencia de los tofos, ya sea comprobados o sospechosos. Que haya y se detecte hiperuricemia. Que haya un aumento de volumen asimétrico de una articulación o que exista la presencia y se identifiquen quistes subcorticales sin lesiones, sin erosiones radiológicas o que exista un cultivo negativo de líquido articular. Entonces, de estos 12 criterios se requieren por lo menos 6, teniendo una sensibilidad del 87%. Se consideran que hay unos criterios que forman parte de la combinación de los criterios que establece el Colegio Americano de Reumatología y la Liga Europea para la Artritis Reumatoide para considerar criterios para artritis aguda en gota primaria. Estos son que haya más de un ataque de artritis aguda, que este ataque sea mono u oligoarticular, que haya una progresión rápida del dolor y de la tumefacción en 24 horas, que exista podagra, que haya eritema, que haya tarsitis unilateral, un tofo o bien que se detecte hiperuricemia con valores superiores a los 7 miligramos por decilitro en hombres y en 6 miligramos por decilitro en mujeres. La presencia de 4 o más de estos criterios propuestos se consigue y da un valor de sensibilidad y de especificidad del 97.3 y 95.6% respectivamente. Las manifestaciones clínicas, como ustedes pueden apreciar en la fotografía superior izquierdo, se ve el eritema, se ve el edema del pie derecho que afecta la articulación del tobillo, se ve edema del tendón de Aquiles, se ve que tiene aumento de volumen en la región plantar y que esa región plantar está prácticamente inflamada hasta el nacimiento de los dedos. Entonces, esto es un cuadro clínico. Otro rasgo característico o presentación clínica es la que se presenta en la muñeca
con el eritema, el dolor, la limitación y ante esta situación estaríamos en el caso de una quiragra. En la fotografía de la primera articulación metatarsofalángicas vemos la famosa podagra. Esta es la forma más característica de ataque agudo. Vemos que hay deformidad, tumefacción, eritema. Lo más probable es que el paciente tenga fiebre y ese eritema, ese edema se extiende a el tarso. En la fotografía del cuadrante inferior derecho vemos la forma característica de los cristales de urato monosódico vistos al microscopio con luz polarizada y vemos la forma de aguja. Y obviamente esto es lo más característico que provoca el dolor. En tanto que otra presentación es cuando vemos el depósito de urato monosódico en articulaciones como son las interfalángicas proximales, con el depósito de cristales de urato monosódico que cuando se llegan a romper o se debridan, sale una imagen parecida a pasta. Son los cristales de urato monosódico y la gran tumefacción que produce. El tamaño de los tofos puede ser tan variable como este que vemos en el caso de la podagra, en donde vemos que parece una bola de béisbol. Sin embargo, en algunas ocasiones podemos llegar a tener imágenes más impactantes como si fueran del tamaño de una pelota o de un balón de fútbol. Otro de los rasgos característicos que podemos ver es cuando el urato monosódico se deposita en el cartílago, como es en el caso del depósito en la oreja, en el hélix, en la antihélix. Y obviamente la deformidad crónica que produce este tipo de depósito en interfalángicas tanto proximales como distales. Si estudiamos la región anatómica, veremos que hay algunas que tienen mayor predilección por estar afectadas. De ellos, la que ocupa el primer lugar, hasta el 60%, son los dedos de pie. En rodillas y en tobillos tienen un porcentaje semejante, igual al 25%. Le siguen los dedos de mano con un 16%, codos 9%, hombros 9% y en muñecas 8%. Se han identificado factores precipitantes que inducen el ataque agudo por su alto contenido en purinas y en consecuencia se eleva y la formación del ácido úrico, como son en la dieta las carnes rojas, los vinos, los productos de los crustáceos, ya sea el camarón, los ostiones, la langosta, algunas leguminosas como son habas, lentejas, frijoles, garbanzos, son los que inducen la elevación del ácido úrico sin pasar por alto los consomés o los caldos. Otro factor precipitante importante es la ingestión del alcohol. Cualquier tipo de alcohol va a producir elevación del ácido úrico. También otro factor importante es el infarto del miocardio, los procesos quirúrgicos, los traumatismos o
los retiros de la terapia con esteroides de cualquier tipo. Tenemos que hacer un diagnóstico diferencial entre el depósito de urato monosódico con algunas otras entidades. En el cuadro del lado izquierdo de la presentación vemos también la primera articulación que está afectada y pudiéramos mencionar que se trata de un ataque agudo de gota. Posteriormente, si esto continúa, va a dar origen a lesiones óseas importantes que se denominan ensacabocado. Pero otras manifestaciones por depósito de cristales lo son el depósito tanto de hidroxiapatita como de pirofosfato de calcio, en donde vemos esas bandas que se depositan los cristales, como son en los cartílagos, en los meniscos o en tejido periarticular. Otro padecimiento importante lo es en aquellas imágenes que vemos por osteomielitis. Tenemos que hacer diagnóstico diferencial con infecciones óseas de cualquier tipo. Para establecer el diagnóstico diferencial, tenemos que hacer una adecuada historia clínica, una exploración muy exhaustiva, realizar exámenes de laboratorio, radiografía y el aspirado es importante, e incluso con la solicitud del cultivo de líquido aspirado. Los hallazgos radiográficos que vamos a obtener en estos casos, en este tipo de pacientes, vemos inicialmente que los espacios articulares se encuentran conservados hasta la etapa tardía, en el cual ya empezamos a ver los quistes, laceraciones o las lesiones típicas en sacabocado. Que puede haber ausencia de osteopenia. Vamos a identificar las erosiones marginales en sacabocado, con una imagen de un margen sobresaliente y un borde colgante en los bordes libres de las erosiones. Y obviamente observaremos las imágenes densas intraóseas que corresponden a los tofos. Vean ustedes en estas imágenes cómo vemos la nodulación importante que afecta y que en los tejidos blandos se observan estas masas importantes. Obviamente se identificarán las lesiones corticales, los quistes, la destrucción absoluta de la articulación con anquilosis en algunos casos. En el caso del pie vemos lesiones importantes, la formación de quistes, y en estos casos vemos lesiones en espejo, prácticamente como si se tratara de una imagen vista frente a un espejo, y obviamente estas lesiones serían características de tuberculosis ósea. Entonces tenemos que hacer diagnóstico diferencial. Sin embargo, cuando vemos las lesiones en las márgenes de la primera articulación metatarsofalángica del pie derecho y vemos esas lesiones características en sacabocado, no tendremos absolutamente ninguna duda de que estamos ante un evento. Los cristales de urato monosódico per se son
y tienden a ser destructivas. Vean que las lesiones pueden llegar a ser tan importantes que destruyen el hueso por completo, dañando y dando imágenes anatómicas completamente aberrantes, en donde se ven los espacios articulares prácticamente destruidos y ocupados por un espacio que es donde existía la superficie articular. En el cuadrante inferior izquierdo vemos que existe el aumento de las partes blandas y que esto nos dará la posibilidad de establecer el diagnóstico presuntivo. Sin embargo, cuando vemos este tipo de lesiones características, en donde está la segunda fotografía de la parte inferior, vemos ahí en la flecha que se ven las lesiones erosivas, las lesiones en sacabocado o en mordedura de rata, como las que vemos en la tercera imagen, prácticamente en todos los sitios donde hay flechas. Y si bien para esto es importante contar con una radiografía simple de la zona anatómica afectada, en algunas ocasiones llega a ser interesante y llega a ser importante realizar una resonancia o una tomografía para ver el grado de extensión que se tiene, en este caso en la rodilla, porque vemos hasta dónde está afectado de los meniscos, los ligamentos o el espacio interarticular en el caso de aquellos pacientes que van a ser sometidos a cirugía. El tratamiento. El tratamiento se indica que la hiperuricemia podemos tener pacientes asintomáticos que pueden llegar a tener hasta 12 miligramos por decilitro en hombres o de 10 a 11 miligramos en mujeres. Y que a veces solamente con medidas higiénico-dietéticas y el tratar padecimientos concomitantes puede ser suficiente. Sin embargo, en aquellos pacientes que tienen hiperuricemia asintomática, pero que son hipertensos, que tienen enfermedad coronaria o que tienen insuficiencia cardíaca, la meta será mantener el ácido úrico menor a 6 miligramos por decilitro. Existen algunos diagramas en donde se establece el manejo del ataque agudo. Y habíamos dicho que el ataque agudo, el primer ataque, puede ser tratado o no requeriría tratamiento. Sin embargo, el ataque agudo puede ser tratado con medicamentos y es ideal que se inicie el tratamiento en las primeras 24 horas de iniciada la crisis. Los hipouricemiantes no se deben de interrumpir durante el ataque agudo de gota, ni tampoco debemos de iniciarlos ni aumentar su dosis. Entonces, se infiere que lo primero que tenemos que determinar es la severidad del ataque agudo. Si el dolor es leve a moderado en una o en varias articulaciones, ya sea una o dos articulación mayor, lo que podemos hacer es dar monoterapia con antiinflamatorios no esteroideos, cualquiera de ellos, naproxeno, diclofenaco, piroxicam, dependiendo de las características que tenga el paciente. O bien podemos emplear un antiinflamatorio COX-2, entre ellos
El etoricoxib y el celecoxib pueden ser las dos elecciones importantes. El etoricoxib, dependiendo de la edad del paciente y que no tenga ninguna otra comorbilidad, pueden emplearse dosis hasta de 120 miligramos diario o de 90 en aquellos pacientes que lleguen a tener alguna susceptibilidad para tener o desarrollar hipertensión arterial. El celecoxib pueden ser dosis máximas 200 miligramos o 100 miligramos. Si esto no da buen resultado, podemos agregar un esteroide sistémico o, dependiendo de la severidad, podemos asociar un AINE con un esteroide sistémico a bajas dosis. Aquí todavía, en este cuadro, en donde para el año 2014 en la revista The Current Opinion of Rheumatology todavía se consideraba el empleo de la colchicina. En la actualidad ha considerado que ya está en desuso, sobre todo porque la colchicina se empleaba a razón de un gránulo de 1 miligramo cada hora hasta que produjera vómito o diarrea. Sin embargo, los eventos eran tan severos, causando desde gastritis, perforación, náusea, vómito, postración, desequilibrio hidroelectrolítico, tan importante que ya no se emplea, salvo en algunos casos muy especiales, solamente como coadyuvante para controlar parte del dolor. O bien colocar hielo local si es necesario. En tanto que si se considera que el dolor es severo y el ataque o la afección es poliarticular y de articulaciones mayores, la terapia tiene que ser combinada. AINES y esteroides a dosis medias. Esto nos va a dar como resultado que tengamos un adecuado resultado en el tratamiento. Si la respuesta es adecuada, lo que tendremos que hacer es darle apoyo al paciente, educarle, orientarle en su dieta y modificar su estilo de vida. Y hacerle partícipe y que sepa del rol que juega el ácido úrico en la gota y la meta que será tener los niveles de ácido úrico por debajo de 6 miligramos. Sin olvidar que las indicaciones de los hipouricemiantes son muy importantes y ajustar la dosis. Pero ¿qué pasa si la respuesta es inadecuada? Pues tendremos que dar o buscar un diagnóstico alternativo que pudiera condicionar algo más como causa de la enfermedad, como es en el caso de la artritis psoriásica o de la psoriasis. Y en estos casos tenemos que dar la terapia combinada con un hipouricemiante y un uricosúrico, teniendo en cuenta el resultado del tratamiento, y si esto llegara a tener una respuesta inadecuada, pues incluso tratarlo con terapias off-label, las que se consideran fuera de lo establecido, como puede ser el empleo de algunos agentes monoclonales, como son el empleo del anakinra, el inhibidor de interleucina 1. Obviamente, para considerar que hay una respuesta inadecuada,
se considera que menos del 20% de la mejoría en el score del dolor en las primeras 24 horas o que menos del 50% está presente el dolor de manera importante en las primeras 24 horas o más de 24 horas. Otra forma de enfrentar el tratamiento de la gota aguda es no olvidar que la función hepática y la función del riñón se deben de encontrar en condiciones normales. Y que esto obviamente es importante tener en cuenta el bajo riesgo por la toxicidad de los antiinflamatorios no esteroideos. Si hay un bajo riesgo, entonces podemos emplear antiinflamatorios a dosis máximas por 2 a 3 días. Si el riesgo por toxicidad es alto y no hay una buena respuesta, entonces sí podemos emplear colchicina a razón de 0.5 miligramos cada 8 horas. Si la función hepática y la función renal están alteradas y tolera la vía oral, si se encuentra en estas condiciones, podemos emplear prednisona de 40 a 60 miligramos al día por 3 días y disminuir 15 miligramos por día hasta suspender. Si no tolera la vía oral, podemos indicar triamcinolona de 5 a 10 miligramos cuando se trate de una afección a una pequeña articulación o 40 miligramos si la articulación es grande. O bien emplear las dosis equivalentes de hidrocortisona o de metilprednisolona. Y no olvidar que cuando el ataque de gota aguda es monoarticular, habrá que considerar la administración de un esteroide intraarticular. Volviendo al tema de los AINE, podemos emplear, y así se considera, en primer lugar, la indometacina. Porque la indometacina, que pertenece a los antiinflamatorios de los indoles, en el grupo de los indoles, es el antiinflamatorio que tiene mayor penetración a la articulación, a tendones y a ligamentos. Entonces, se puede iniciar con dosis de 150 a 200 miligramos al día, dividida en 2 a 4 tomas. Yo en lo personal, cuando empleo indometacina a estas dosis, prefiero emplear la vía rectal. 3, 4, 5 días y posteriormente bajar la dosis y continuar con la vía oral. Otro antiinflamatorio muy empleado es el diclofenaco por vía intramuscular, 100 miligramos cada 12 horas, 2 a 3 días y después a 100 miligramos diario. El etoricoxib en razón de 120 miligramos es la dosis única equiparable diaria a emplear diclofenaco cada 12 horas o emplear indometacina. El Colegio Americano de Reumatología establece que el empleo del etoricoxib
120 miligramos por día es efectivo, una dosis máxima de 7 días y después disminuir la dosis a 90 miligramos. Se pueden emplear algunos otros antiinflamatorios, naproxeno, piroxicam, el que ustedes gusten y con el que estén más familiarizados y sobre todo para valorar los eventos secundarios a nivel función hepática, a nivel renal. Si hay algunos factores que lleguen a contraindicar antiinflamatorios no esteroideos, se menciona que el esteroide solamente debiera de ser prescrito por un reumatólogo o ser aplicado en afección monoarticular. Sin embargo, como ustedes reciben este adiestramiento, esta orientación, pues podrían realizarlo también sin ningún problema. La colchicina, ya habíamos visto que puede ser empleada en casos muy específicos. La colchicina anteriormente se empleaba, ya les había indicado, a 1 miligramo por hora hasta lograr los eventos secundarios. Ahora sabemos que no debemos de emplearlo nunca más cada hora, dado que los eventos secundarios pueden ser diarrea hasta el 80%, puede desencadenar neuromiopatía axonal, aplasia medular, insuficiencia renal, coagulación intravascular diseminada, necrosis hepática, convulsiones y la muerte. Y en la crisis aguda, pues podemos dar 1 a 2 miligramos al día y obviamente los pacientes mejorarán en un lapso de 24 a 48 horas. Puede emplearse como profiláctico en 85% de los pacientes de las crisis agudas y obviamente se pudiera dar a largo plazo hasta alcanzar valores normales de ácido úrico en una dosis de 1 miligramo al día. Es importante establecer y determinar el criterio que se conoce como gota intercrítica. La gota intercrítica es un periodo asintomático, es decir, sin ataque de gota, que está comprendido entre el ataque inicial de gota y los periodos posteriores, y que coexiste con un estado apreciable de hiperuricemia, es decir, de niveles elevados por arriba de 7 miligramos por decilitro. Otro medicamento empleado todavía a la fecha de manera muy importante es el allopurinol. El allopurinol tiene indicaciones absolutas en aquellos pacientes que tienen ácido úrico mayor a 9 miligramos por decilitro y en pacientes que tienen 2 a 3 crisis por año. También está indicado en pacientes que tienen más de 12 miligramos por decilitro y en aquellos en los que al hacer una depuración de ácido úrico en orina de 24 horas, el valor va de 1100 miligramos en 24 horas. En pacientes con la presencia de tofos, en pacientes que tienen lesiones radiológicas típicas en sacabocado, en pacientes que tienen insuficiencia renal por gota o en pacientes que tienen falla a úricos úricos. El modo de empleo del allopurinol es iniciar de 50 a 100 miligramos al día
e incrementar 50 a 100 miligramos por día cada 7 a 10 días hasta alcanzar niveles de ácido úrico menores a 6 miligramos por decilitro. La dosis recomendada máximo por día es de 300 a 600, nunca por arriba de los 900 miligramos al día. En insuficiencia renal con el flujo renal glomerular que va de 20 a 60 mililitros por minuto, la dosis máxima es de 200 miligramos. Si el flujo renal es menor a 20 mililitros por minuto, la dosis máxima será de 100 miligramos al día. Existen contraindicaciones para la indicación del allopurinol. Primero, no iniciarlo en la crisis de artritis aguda. No indicarse en pacientes que hayan tenido reacciones alérgicas. No indicarlo en pacientes que han tenido náusea, diarrea, cefalea, porque van a prolongar o prolongan la crisis de gota y en pacientes que han tenido erupciones cutáneas secundarias a la administración del allopurinol. Si hay o hubo dermatosis y se da nuevamente allopurinol, 10% van a desarrollar un síndrome de hipersensibilidad cutánea o aplasia medular. Y en los pacientes que tienen insuficiencia renal con un flujo glomerular inferior a 50 mililitros por minuto o que presenten en este tipo de pacientes crisis recurrentes de gota. Para gota tofacia también se emplea el Probenecid, aunque es difícil encontrarlo, todavía se localiza. El Probenecid inhibe la reabsorción del ácido úrico en la porción distal del túbulo contorneado proximal. Se indica en pacientes que tienen un flujo glomerular mayor a 60 mililitros por minuto o que el ácido úrico en orina es superior a los 600 miligramos en 24 horas. En pacientes que puedan tomar líquidos en abundancia, pacientes que no tengan nefrolitiasis, habrá que darles un alcalinizante de la orina y obviamente que el paciente no sea un sobreproductor de ácido úrico. El Probenecid habrá que iniciarlo a razón de 200 a 500 miligramos por día y se van a incrementar las dosis semanales de 500 miligramos al día, teniendo un máximo de 3 gramos al día y puede condicionar de manera secundaria un incremento en los valores de creatinina sérica. Un medicamento que también se consideró uricosúrico que fue empleado en algún momento lo es la benzobromarona. Debió de haber sido abandonado porque causaba hepatotoxicidad. Medicamento de reciente producción de descubrimiento japonés y que ha sido empleado recientemente en los últimos 8 a 10 años es el febuxostat. El nombre comercial es Turacibe. Es un inhibidor potente y selectivo de la jantina oxidasa en su forma reducida y oxidada. Es metabolizado en el hígado, no tiene excreción renal y en pacientes con insuficiencia
renal crónica, con o sin gota, pues está indicado. Se considera que el febuxostat, 40 miligramos, equivaldrían a la administración de 300 miligramos de alopurinol. La dosis diaria sugerida es de 80 miligramos al día y es mejor que 300 miligramos de alopurinol. No hay estudios que avalen de que pueda tener efecto semejante a los 800 miligramos de alopurinol comparado con febuxostat. El febuxostat comparado con el alopurinol tiene un adecuado costo-beneficio, sin embargo el febuxostat no es tan caro, comparado con el producto original, el alopurinol siloprim, y que tiene un adecuado costo-beneficio. Sin embargo, el febuxostat se utilizará en aquellos pacientes intolerantes al alopurinol o a los no respondedores al alopurinol, y se considera iniciar los 40 miligramos al día. Es importante tener en consideración un método de control que es las pruebas de función hepática de 2 a cada 4 meses. Otro medicamento que se ha empleado y que está en boga es Critexa o pegloticasa, que va a actuar, se considera que convierte el ácido úrico a un metabolito soluble en agua, que es la alantoína, y fue aceptado por la FDA a partir de septiembre del 2010. En adultos se emplea a razón de 8 miligramos por vía endovenosa cada 2 semanas en una infusión para administrarse cada 2 horas. Se pueden desarrollar anticuerpos en 92% de los pacientes y pueden llegar a presentar efectos secundarios por infusión en casi el 25% de los pacientes. Critexa puede dar eventos adversos hasta en el 10% de los pacientes, como puede ser nefrolitiasis, artralgia, anemia, disnea, cefalea, espasmos, náusea y fiebre. Otros medicamentos que están en estudio es el que se considera, ha recibido la nomenclatura de RDA 594, el BCX 4208, el Rilonacept, que es un medicamento que va a actuar a nivel de interleucina 1, el canakinumab, que es un medicamento también que va a actuar a nivel de bloqueo de interleucina 1 y es un anticuerpo monoclonal, o el apremilast, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa 4 y también a nivel de factor de necrosis tumoral alfa. En los pacientes que tienen gota con hiperuricemia, tenemos que establecer cambios en el estilo de vida, en la dieta, para generar un mejor estado de salud en general. Habrá que orientarlos para que alcancen un índice de masa corporal saludable, disminuyendo el peso
mediante el ejercicio aeróbico, mediante una dieta saludable y una adecuada hidratación. Deberán de dejar de fumar, deberán de evitar la ingestión de las vísceras, dado que tienen una concentración alta en purinas, disminuir alimentos y bebidas edulcorantes con alto contenido de fructuosa, disminuir el sobreuso del alcohol, que se ha definido como una cantidad superior a 2 porciones al día, tanto en el hombre y una porción en el día en la mujer, o disminuir o restringir cualquier alcohol en periodos de ataque frecuente o gota avanzada con un pobre control. Habrá que limitar el tamaño de las porciones de carne de res, de cordero o de cerdo, de los alimentos altos en purinas como son las sardinas, los mariscos, camarones, ostiones. Limitar también las porciones de jugos naturales dulces, de los cubos de azúcar, las bebidas edulcorantes y los postres, los cubos de sal, las salsas y los aderezos, y particularmente limitar la cerveza, el vino y los licores. Y obviamente habrá que alentar la ingestión de productos bajos en grasas o sin grasas y de los vegetales. El Colegio Americano de Reumatología estableció unas recomendaciones en el año del 2014 para aquellos pacientes que requieran un manejo adecuado de comorbilidades a partir del primer ataque, que la dosis inicial del allopurinol no debe de ser mayor a los 100 miligramos por día, que haya necesidad de descartar riesgo de intolerancia al allopurinol en pacientes de alto riesgo que tienen un HLA-B 5801 positivo, como es en el grupo de coreanos, chinos y taiwaneses, y que habrá necesidad de combinar hipouricemiantes con uricosúrico en caso necesario, y que el empleo de la pegloticasa solamente deberá de realizarse en aquellos casos severos que haya refractoriedad o intolerancia al resto de los medicamentos. Finalmente, algunas otras recomendaciones que se deberán de hacer al paciente será evitar el consumo de alimentos ricos en purinas, de más de 150 miligramos de purinas por 100 gramos de alimento, y moderar los que tienen un contenido medio de purinas de 50 a 150 miligramos de purinas en 100 gramos de alimento. También, a manera de recomendación, se indicará una baja ingesta de agua, que el considerar una baja ingesta de agua genera una menor producción de orina, frenando la posibilidad de eliminar el ácido úrico, y que habrá que intentar que la orina tenga características básicas por 10 de solubilidad de los uratos, lo cual va a potenciar su eliminación, como son el empleo de los lácteos, las frutas, las verduras y las legumbres. Habrá que evitar realizar ayunos prolongados, dado que esto moviliza las grasas corporales
y se acidifica la sangre y la orina, lo cual va a dificultar la eliminación del ácido úrico por la orina. Y además, recordando que se utilizan las proteínas del músculo como combustible y esto genera un aumento endógeno del ácido úrico. Y obviamente en este cuadro se recomienda y se recuerda que el contenido que tienen las purinas en los alimentos que tienen un alto contenido elevado en purinas de 100 a 1000 miligramos de nitrógeno purínico por cada 100 gramos, serán los cubos de sopa, los concentrados, los extractos de carne, las salsas con fondo de carne, caldos, vísceras, corazón, riñón, hígado, sesos, mollejas, los fiambres, embutidos, los arenques, las anchoas, los mejillones, sardinas, boquerones, las huevas y la levadura de cerveza. En tanto que los alimentos que tienen un contenido moderado de purinas de 9 a 100 miligramos de nitrógeno purínico por cada 100 gramos de alimentos son carnes, pescados, mariscos, verduras, espárragos, alubias, lentejas, garbanzos, habas, hongos, champiñones, espinacas, garbanzos, espárragos, coliflor, y que estos alimentos que contienen un contenido muy insignificante lo son los cereales y sus productos como pueden ser el trigo, el arroz, la sopa de pasta, pan blanco, galletas dulces o saladas, pasteles, frutas, el tofu, las verduras, exceptuando las anteriores, las zanahorias, las papas, los frutos secos, aceitunas, leche, yogur, helados, quesos, chocolate, café, té, huevo, grasas, bebidas carbonatadas, bebidas de cereales o encurtidos, o el vinagre son de los medicamentos más empleados. No hay que olvidar que la obesidad contribuye a la hiperuricemia por una mayor producción y disminución de la excreción renal de uratos y que padecimientos como la morbilidad coronaria, la hipertensión arterial y los cálculos renales contribuyen de la misma manera a una disminución en la excreción renal de urato monosódico. No hay que olvidar que también hay algunos diuréticos que aumentan de forma independiente el riesgo de gota, como son los derivados de las tiacidas, teniendo un riesgo relativo de 1.77, que es muy alto. El ácido ascórbico, en razón de 8 gramos, reduce el ácido úrico a 3.1, produciendo una uricosuria sostenida, y que este suplemento de la vitamina C en cantidades de 500 miligramos al día por metro cuadrado redujo el ácido úrico de manera importante, y que obviamente se sugiere que este efecto uricosúrico es útil para la prevención de hiperuricemia y GOT. Dentro de los medicamentos que hay que tomar en consideración, dado que es muy empleado en la actualidad el ácido acetilsalicílico como antiagregante plaquetario,
El ácido acetilsalicílico a dosis altas, superiores a 3 gramos, tiene un efecto uricosúrico. Sin embargo, a dosis bajas disminuye la excreción de urato, por lo tanto hay que tener mucho cuidado en nuestros pacientes y que habrá que ajustar la dosis de hipoglucemiante en pacientes que toman ácido acetil salicílico y haciendo algunas consideraciones especiales respecto al tratamiento de la hipertensión y de la dislipidemia. Hay fármacos que tienen propiedades hipouricemiantes, como son el losartán, a razón de 50 miligramos por día, dado que la fracción de excreción de uratos va de 15 a 30%, disminuye el pH, tiene un efecto máximo a los 7 días. El fenofibrato, a razón de 300 miligramos al día, también tiene propiedades uricosúricas. No hay que olvidar también el tipo de alcohol que se ingiere, dado que hay un aumento en el riesgo de la relación dosis-respuesta y que este riesgo varía con el tipo de alcohol y que la cerveza confiere mayor riesgo que el licor y que la ingesta moderada del vino no lo incrementa. El alto contenido de purinas en cerveza, sobre todo las que tienen guanosina y que produce que se absorba rápidamente y que dé origen a nucleósidos por una inducción directa, de la excreción renal del ácido úrico. Y no olvidar esto, que los errores frecuentes en el manejo de la gota son un diagnóstico errático basado solo en niveles séricos de ácido úrico, como puede ser en aquellos pacientes que están tomando ácido acetilsalicílico a dosis baja, como un efecto antiagregante plaquetario, que el uso de altas dosis de esteroides por periodos prolongados también es un error frecuente, el uso de AINE por tiempo prolongado, el uso de dosis tóxicas de colchicina en las crisis, el uso de hipouricemiantes en momentos inadecuados o que el manejo solamente durante la crisis o de dosis aberrantes que promueven la inanición y el manejo indiscriminado de hiperuricemia sin manejo de la enfermedad subyacente.